Bueno, hola, ¿qué tal? Buenos días a todas y a todos que nos están escuchando. Estamos aquí junto a Rodrigo Aguilera Hunt. ¿Es Rodrigo Aguilera Hunt o Rodrigo Aguilera Hunt? Rodrigo, que nunca me lo sé. Es con U, Hunt, porque es Hunt, más ¿cómo suena? que anglosajón. Perfecto. Con Rodrigo Aguilera Hunt y con Julia Lorena Silveira, dos amigos, dos colegas a quienes aprecio mucho. Y nosotros tres vamos a ser quienes vamos a llevar adelante, a coordinar las materias dedicadas a la técnica psicoanalítica en el curso superior que estamos armando en la Escuela Libre de Psicoanálisis. Antes de comenzar con la charla, con la conversación, voy a hacer una breve presentación de cada uno de ellos. Primero presento a Julia, Julia Lorena Silveira, que es psicóloga y psicoanalista, es egresada de la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid, con especialización en psicoanálisis en el Centro de Estudios y Aplicación de Psicoterapia Psicoanalítica, CEAP. Dirige el Instituto Clínico Borondó Silveira, Centro de Psicoanálisis y Psiquiatría, y además con más de 10 años de experiencia en la práctica clínica privada. Es fundadora de una academia de aprendizaje donde ha implementado el método Silveira. Bueno, Julia hace un trabajo denodado de divulgación del psicoanálisis en España que sabemos, bueno, que no tiene tal vez el alcance, ¿no? La popularidad que tiene en Argentina o tal vez en otros países de Latinoamérica, y nosotros la seguimos en las redes y hace un trabajo muy interesante para acercar el psicoanálisis a la gente allá en España. Es un trabajo muy hermoso, así que la recomendamos seguirla. Acá tenemos el Instagram de Julia, que es @julia.borondosilveira. Así que Julia, bienvenida, súper contenta que te hayas sumado al proyecto. Nos hemos conocido en Madrid, nos pasamos unos días lindísimos y hemos hecho actividades hermosas, así que esta vez súper contento de que te hayas sumado. Y por otro lado, al amigo también, a quien ya conozco hace muchísimos años y con que tenemos un muy lindo vínculo, que es Rodrigo Aguilera Junt, que es psicólogo clínico de la Universidad Católica de Chile, magíster en psicología clínica, mención psicoanálisis de la Universidad Adolfo Ibáñez, diplomado en Filosofía y Psicoanálisis de la Universidad Autónoma de Zacatecas y psicoanalista de la Sociedad Chilena de Psicoanálisis ICHPA. Es docente de pre y posgrado en psicoanálisis de la Universidad Autónoma de Zacatecas, México, de la Universidad Adolfo Ibáñez, de la Universidad San Sebastián y la Universidad Austral de Chile. Miembros de los grupos de investigación, Cultura y Psicoanálisis de ICHPA y Laboratorio de Políticas del Inconsciente. Coordinador del Diploma Psicoanálisis y Discurso Social de ICHPA, trabaja a su vez como investigador y escritor, editor de revistas científico-académicas, supervisor clínico y psicoanalista con atención de consultantes en la ciudad de Valdivia y en formato online para el extranjero, que ya tengo que ir a Valdivia, Rodrigo, que siempre veo tus fotos espectaculares de fondo y nunca Espectacular. pude ir. Y yo les quiero comentar que Rodrigo tiene un trabajo como bifronte, porque desde que yo lo conozco lo veo siempre muy atento, tanto a problemas de psicoanálisis y su vínculo con la política, o pensar los aportes del psicoanálisis en problemas de índole político, y al mismo tiempo pensar en psicoanálisis en su perspectiva más pragmática o más clínica, por lo cual tiene un trabajo muy interesante en ese punto, a lo que yo envidio un poco, capacidad así como de poder atacar varios frentes del psicoanálisis, así que bueno, también está buenísimo y muy contento de tenerte en este programa. Que como habrán visto es un programa abierto también a colegas de otros países, por el momento de habla hispana. ¿Quién te dice en el futuro? También se puede sumar gente de otros idiomas. Bueno, chicos, nosotros vamos a estar entonces coordinando las materias técnicas. La primera materia técnica, van a ser dos, la vamos a llevar adelante con Rodrigo eh, en el primer cuatrimestre, uno de los primeros módulos, y la materia con Julia será en el segundo módulo, o sea, en el segundo cuatrimestre, alrededor del mes de octubre. Van a ser materias que evidentemente van a tener alguna relación entre sí. eh, Porque seguramente iremos tocando, ¿no? Algunos conceptos, algunas nociones, algunos problemas
que corresponden a la técnica en función de cierto orden, ¿no? Por ejemplo, asociación libre, atención flotante, transferencia, interpretación. Si lo vamos a ir viendo. Con Julia, por ejemplo, creo que tenemos pensado más abordar el problema de la interpretación, ¿no? Pero bueno, ahora lo vamos a ir charlando. Yo lo primero que quería conversar con ustedes, que también es un poco lo que hemos conversado en las otras charlas que hemos tenido en torno a este curso, es pensar las razones por las cuales nosotros hemos elegido en un curso superior que tiene 8 materias y un taller, 2 materias, dos, es bastante, dedicadas a la técnica psicoanalítica. Es decir, la primera pregunta sería, o lo primero que me gustaría charlar es, ¿por qué ustedes creen, por qué creemos que es importante en la formación de un psicoanalista en la actualidad darle tanta importancia a la técnica cuando pareciera que, al menos en el ámbito del lacanismo, no fue algo tan común o no es algo tan común dedicarle, ¿no? El tiempo de escritura, de lectura y de revisión de los problemas técnicos? Bueno, le cedo la palabra a quien quiera arrancar. Julia, Bueno, dime tú. empiezo yo. Bueno, a mí el tema de la técnica creo que últimamente sí que se está viendo como más movimiento en general entre los psicoanalistas de ponerle más atención, pero en el recorrido que por lo menos yo hice en la formación, ¿no? Era algo que apenas se tocaba. Y a mí me parece que es muy importante porque es como el aterrizaje de toda la teoría en la clínica es a través de la técnica. O sea, toda la teoría, si no hay esos movimientos, vamos a decir, que se dan, ¿no? No tiene sentido, por mucho que tú sepas conceptos, articulaciones, tengas una visión del caso, si tú eso no lo sabes trasvasar al trabajo clínico, eh, pierde mucho el sentido, ¿no? Entonces me parece que se piensa poco, se habla poco de ese trasvase, digamos, y además creo que ha habido un problema de que para hablar de clínica, muchas veces de técnica, eh, siempre hemos tenido una reticencia los psicoanalistas con poner ejemplos, por lo menos aquí en España el tema de los ejemplos, ¿no? Es como una cosa que se justificaba la ausencia de ejemplos con que la gente, los analistas, fueran como a copiar la frase que dije, el movimiento que hice en la sesión y fueran a replicarlo como sin ton ni son, vamos a decir, ¿no? Y entonces ese era el supuesto argumento para no dar ejemplos, ¿no? Que a mí en realidad siempre me ha parecido que es un motivo mucho más simple de que cuando uno habla de técnica y lo que hace y lo que dice, al final es el mayor nivel de exposición, ¿no? Porque hablar de lo que uno sabe a nivel teórico, pues bueno, pero decir lo que uno hace en la clínica ya puede ser opinable por los colegas, si eso está bien hecho, si no está bien hecho, etcétera. Entonces, creo que ha sido siempre una forma de salvaguardar un poco el ego del analista, como no entrar demasiado ahí, ¿no? Porque no es solo hablar de técnica, sino también eso, mostrarla en casos, en el día a día, en lo cotidiano, ¿no? Y bueno, yo creo que de ahí viene un poco la laguna, en mi opinión. Y bueno, pues me parece interesante de un tiempo a esta parte empezar a como abrir nuestros consultorios y cómo hacemos ese ensamble entre una cosa y la otra. Y creo que va a generar un movimiento interesante de apertura por parte de muchos, ¿no? A mí en particular, bueno, recogiendo lo que dice Julia, me parecen interesantes como dos movimientos también, a propósito de tu pregunta, Bruno. El primero es que hace poquito me preguntaba un amigo por qué la escuela libre de psicoanálisis, digamos, cuál es el énfasis particular dentro de la gran oferta de formaciones, por decirlo así. Y bueno, yo tuve que hacer alguna estrategia de marketing, por supuesto, y decirle, mira, esto lo creo de verdad en todo caso. Me parece que muchas formaciones psicoanalíticas dan prioridad a pensar al paciente, la psicopatología del paciente, la metapsicología del paciente, las estructuras clínicas, etcétera. Y a partir de allí, una gran asimilación prácticamente del discurso médico, digamos, ¿no? O
somos expertos en cierto campo psicopatológico, en cierto campo del funcionamiento psíquico, etcétera, como una teoría psicoanalítica de la mente. Y yo le decía, me parece que nuestro énfasis o nuestra gran inquietud intelectual y ética al mismo tiempo es pensarnos a nosotros como analistas. Y el pensamiento de nosotros como analistas, pensar una teoría del analista, de lo que hace, de lo que piensa, de cómo participa de un caso clínico, de cómo construye, de cómo transmite, de cómo trabaja concretamente, nos pone en otro campo de problemas. Y ahí es donde ingresa la técnica, a mi entender, o la teoría de la técnica. Y en este sentido, en la larga historia y compleja historia del psicoanálisis, tenemos posiciones, digamos, teóricas que van desde una rigidez técnica extrema, alcanzada en alguna vertiente de la escuela inglesa en algún minuto, hasta una suerte de laxitud postmoderna donde la técnica, el método no tiene ningún miramiento, y básicamente se hace con lo que a uno le surge del inconsciente, ¿no? Entonces uno se encuentra como con esos dos espíritus. Me parece que nosotros no participamos de ninguno de esos a priori, sino en todo caso de volver a pensar teóricamente, seriamente, implicadamente, los problemas teóricos de la técnica. Y a partir de ahí historizar qué ha sido la técnica, diversificar los distintos abordajes, y encontrarnos con los problemas que tenemos que, de alguna manera, como dijo la Julia, resolver cotidianamente con nuestros pacientes, ¿sí? Así que bueno, no me extiendo más en esta introducción, digamos, pero me parece a mí que el énfasis está en eso, en el valor que tiene volver a pensarnos desde un punto de vista técnico, nos pone de plano en la ética de lo que hacemos como Igual, oficio. para mí dijeron dos cosas que son muy importantes, a la cual quizás podríamos dedicarle también unos minutos más a conversar, que a mí en particular me parecen problemas muy relevantes en el ámbito del psicoanálisis y especialmente del lacanismo de nuestra época. Uno es el que mencionaba Julia en relación a lo que significa esta palabra aterrizar, ¿no? Que es bastante curioso que uno piense que tenga que aterrizar, porque uno está en tierra, quiero decir. Me refiero, cuando uno atiende, supuestamente debería estar en tierra, pero es cierto que al menos a mí, que ya he salido de la facultad hace muchísimos años, pero sin embargo, durante todo este tiempo no me ha resultado tan sencillo, o ha sido para mí una pregunta recurrente, que me ha traído incluso varias crisis, producir esa articulación entre una teoría que me parecía profundamente atractiva, que es especialmente la teoría de Lacan, y luego el modo en que eso se visualizaba o aparecía en la práctica, esta sensación de abismo radical entre una producción teórica y una práctica, que creo que es algo que le sucede a mucha gente interesada en el lacanismo, es decir, sentir que hay algo entre la teoría y la práctica que no pasa de un modo muy sencillo. Es cierto que los problemas entre teoría y práctica no son problemas tan fáciles de resolver y no creo bajo ningún punto de vista que una teoría se aplique, ¿no?, a una práctica como si pasara por un tubo, pero al mismo tiempo también es cierto que pareciera que por momentos en el ámbito del lacanismo ese pasaje se vuelve profundamente escabroso, difícil, confuso. Y uno termina por decir, bueno, ¿y esto para qué sirve finalmente, ¿no? O sea, creo que hay un problema de esa índole. Y creo que, ahora que ya lo puedo conversar mejor, algo de la técnica pareciera que permite hacer, ¿no?, como una especie de enganche entre ciertos problemas de índole teórico y ciertos problemas prácticos, ¿no? Hay ahí como una plataforma giratoria entre ambas cuestiones, entre otras cosas que deberíamos pensar para producir esa articulación teórico-práctica, ¿no? Para que la teoría se transforme en lo que realmente es, a mi modo de entender, no es otra cosa que parte de una práctica, ¿no? Entre otras cosas. Eso por un lado, que me parece un tema interesante para conversar, ¿no? Ese abismo que me parece que viven y vivimos a veces los interesados en psicoanálisis lacaniano, entre otros psicoanálisis, sobre esa diferencia práctica-teoría. Eh, y me gustaría hablar de eso y después también, mencionando lo que dice Rodri, también podríamos charlar de este movimiento que plantea Rodrigo, que también me parece muy pertinente,
Es cierto que, al menos yo tengo la impresión de que Lacan tuvo muchísimas intenciones en varios momentos de invertir, digamos, el foco de atención en lo que respecta a la producción de teoría en psicoanálisis hacia la figura del analista. Tiene la famosa frase en el seminario 11 cuando habla de la transferencia, y dice, lo que yo estoy haciendo en este seminario es invertir todos los problemas y poner el analista al banquillo. Por ejemplo, cuando hablo del deseo del analista, lo que yo digo es, bueno, preocúpense por ustedes en lo que respecta a la transferencia. Dejen de hablar, dejen de echarle la culpa a la pobre Berta, dejen de echarle la culpa a las pobres analizantes, piensen ustedes qué pasa con la transferencia. Por lo cual creo que estos dos problemas que traen son súper importantes. No sé si les parece que abordemos un poquito este primer problema, la técnica tal vez como esa plataforma o como esa especie de puente, tal vez endeble, tal vez frágil, pero bueno, puente al fin, entre lo que es la teoría psicoanalítica, los conceptos, las metáforas, las herramientas, y finalmente la práctica, digamos, lo que hacemos diariamente, ¿no? No sé si alguno de ustedes quiere arrancar a decir algo al respecto. Sí, me parece que tiene también que ver con algo que decía Rodrigo, porque al final nosotros no somos teóricos. ¿No? O sea, Rodrigo decía expertos en la psicopatología y muchas veces los encuentros grupales sobre un caso son como ese análisis del paciente, vamos a decir, ¿no? De la lógica del sujeto, va por aquí, ocurre esto, ocurre lo otro y todo eso es como ese estudio teórico, vamos a decir, ¿no? Pero yo recuerdo en mis formaciones que cuando luego llegaba el momento de decir, bueno, ¿y qué hacemos con eso? La respuesta de los profesionales, de los psicoanalistas en aquella época era, bueno, eso habría que trabajarlo, Ujú. ¿no? Esa era toda la técnica, eso habría que trabajarlo. Y cuando tú decías, bueno, pero ¿cómo? No, no se puede decir cómo, eso es una cosa de cada uno y en función de eso, cada maestrillo tiene su librillo, como decía Rodrigo también, ¿no? Y ya cada uno resuelva. Entonces, claro, al final lo que eso genera es muy bien a nivel del análisis, ¿no? De analizar, pero no es hacer un análisis, vamos a decir, ¿no? Entonces, creo que hay que mojarse en ese cómo que es donde entran todas estas cuestiones, ¿no? De, por ejemplo, la asociación libre. Bueno, la asociación libre hay que instalarla, ¿no? En el dispositivo, no es algo que se da. Bueno, ¿cómo se instala? Basta con decirlo un día, no. Hay que decirlo así o hay muchas formas de instaurar la asociación libre. Las diferencias entre un señalamiento y una interpretación, porque tienen efectos clínicos diferentes. Entonces, todo eso, si no damos cuenta de qué es cada uno, en qué se diferencia, a qué apuntan, es como, bueno, hay que tener toda esa teoría que sustente el movimiento, ese acto analítico, que esté sustentado ahí, pero que se dé, ¿no? Que se materialice, vamos a decir. Sí. Bueno, obviamente, Julia, me parece que vamos a trabajar sobre eso. Dijiste ahí como que, y ahí quedaba, 3 puntos suspensivos. Podríamos decirnos, esta escuela intenta hacerse cargo de esos 3 puntos suspensivos y bueno, trabajemos sobre eso, ¿no? Hablemos sobre eso, conversemos sobre eso, leamos sobre eso, pensemos los casos a partir de eso. Y a partir de ahí, si bien es cierto, yo tengo la impresión de que hay un énfasis muy importante en la obra de Lacan y comparto lo que dice Bruno respecto de los realces que hizo Lacan respecto a la figura del analista, el deseo del analista, el discurso psicoanalítico, como ponernos nosotros en el banquillo de nuestro propio saber, ¿cierto? Pero en la historia larga del psicoanálisis podríamos pensar, con toda su diversidad teórica y de autores y de movimientos, eh, las grandes, digamos, transformaciones del psicoanálisis en diversidades de escuelas han sido, entre otras cosas, por diferencias clínicas, metapsicológicas, teóricas, pero siempre han estado atravesadas por cuestiones técnicas. Pensemos nosotros que, por ejemplo, Freud, el espíritu de Freud respecto de la técnica,
a mí no me gusta decir que hay textos técnicos, porque me parece que hay textos que parecen ser culturales, otros que son metapsicológicos y son súper técnicos y viceversa, digamos. Pero los así llamados textos técnicos entre 1900 y 1914, ninguno de ellos es rígido. O sea, Freud siempre estuvo como tratando de decir, habla de consejos al médico, habla sobre disquisiciones sobre la transferencia, en ningún caso entrega un manual terminado, por decirlo así, institucionalizado, e incluso le pedía a sus amigos, a Ferenczi, oye, ¿por qué no pruebas una técnica activa? ¿Me cuentas cómo te va? ¿Haces un informe? O sea, había una investigación abierta, por decirlo así, un espíritu que tenía que ver con ajustar el método al objeto teórico, que era lo inconsciente y sus formaciones, ¿cierto? Entonces, creo que es interesante volver a leer a Freud, a Lacan, a Klein, a Winnicott, etcétera, un poco como retomando ese espíritu de que son investigadores y los investigadores están trabajando en un work in progress vivo, digamos, ¿no? En el magma de la lava volcánica, digamos, ¿no? De problemas. Y en general, cuando uno estudia técnica, cree que ya está dado, sobre todo quienes pasamos por el filtro de instituciones psicoanalíticas, y entonces como que hay que adoctrinarse en la técnica y no pensar la técnica, como con cierta rebeldía también, ¿no? Rebeldía teórica. Ujú. Creo que eso es lo que a mí me convoca por lo menos a volver una y otra vez a leer de técnica, aunque sea de los textos clásicos, y a volver a pensarla, ¿no? Ujú. Otro elemento, como para ir cerrando, ¿no? En algún momento Winnicott, que estaba en el middle group de los debates teóricos de la escuela inglesa, así a principios del siglo XX, a mediados del siglo XX, transforma el concepto técnica por el concepto tratamiento. Dice, yo no trabajo con técnica. En el momento en que la escuela inglesa estaba rigidizando la técnica, o sea, no era psicoanálisis, sino era diván, si no era Ujú. 4 veces por semana, si no eran 50 minutos de sesión y si no era interpretación sistemática de la transferencia negativa. O sea, si no hacías eso, no era psicoanálisis, digamos, ¿no? Y en algún momento Winnicott dice, bueno, yo me voy a ajustar a la fenomenología del caso a caso y a eso le voy a llamar actitud profesional, tratamiento, que no es técnica, ¿no? Obviamente, pues bien Lacan, con otras propuestas, sabemos que también existen psicoanalistas que son grupalistas, que trabajan en otros encuadres distintos al consultorio diádico, por decirlo así, que proponen otros elementos técnicos. Lo que quiero traer con estas pequeñas viñetas es como que esto es un campo de problemas amplio y muy rico y muy fértil para pensar nuestros problemas. Incluso yo cada vez más en mi trabajo como supervisor o como cuando participo de diálogo de casos con colegas, los énfasis son cada vez menos en es una histeria, es una obsesión, es una fobia, está bien eso, pensarlo, y cada vez más como cómo estás tú en la transferencia, desde dónde estás leyendo, cómo estás interviniendo, cómo funciona tu encuadre en este caso, aquello que traes a supervisión, cómo funcionó ese recorte, que son preguntas que, como decía al principio, tienen que ver con pensarnos a nosotros mismos, ¿no? Así que bueno, por ahí va un poco la intuición, ¿no? Sí, me parece súper piola lo que traes por dos razones. Una eh, bueno, esto por pensar la técnica no como la transmisión de un manual eh, de protocolo en torno a, bueno, qué es las cosas que debemos ir haciendo sesión por sesión, sino en relación a una serie de problemas, por momentos algo difusos incluso, no tan Ujú. sencillos de definir. Y además me parece con un espíritu que tenemos nosotros, digámoslo, de un interés de que esto sea un work in progress, de ir probando cosas, de ir experimentando, digamos, que creo que es el espíritu que a nosotros nos interesa también de las personas a quienes admiramos, que la gente que probaba, o sea, que Ujú. intentaba probar cosas nuevas. Por lo cual sí, me parece que un poco nuestro interés es eso, intentar poner a prueba algunas ideas, algunas imágenes, algunas experiencias personales. Y aparte de lo que tenés vos, Rodri, me parece más que yo seguro, seguramente Julia quizás esté más cerca que vos en este sentido, que yo tengo no sé si es por haberme formado acá en Buenos Aires, pero estoy profundamente afrancesado, quiero decir, mi formación es de psicoanalistas franceses o porteños y he tenido poco acceso a psicoanalistas de otras ascendencias, por ejemplo, el psicoanálisis anglosajón, que estaba profundamente interesado también en los problemas técnicos y también
creo que podríamos acercar a nuestros debates, a nuestras discusiones, a nuestras propuestas, también estas propuestas de psicoanalistas de otros lugares que también han pensado en los problemas de la asociación libre, de la atención flotante y la transferencia desde lugares muy distintos, que no Ujú, siempre redundan, digamos, entonces, en este tipo de estandarizaciones. ujú, Eso eh, que me parece súper importante. No sé, ujú. Julia, si No, estás yo pensando algo al respecto. me quedaba pensando que me ha llamado la atención lo que decía Rodri también por este, y lo señalabas tú con lo de los protocolos, ¿no? Como pensar la técnica como un protocolo creo que es el problema, ¿no? O sea, pensar que la técnica es un sota, caballo y rey aplicable en todos los casos. O sea, una cosa es que haya que hacer operar unos fundamentos para instaurar el dispositivo analítico, pero precisamente la técnica es el ver cómo hacerlos operar en el caso por caso. Vamos a decir, ¿no? O sea, es justo el problema empieza, de hecho, se ve en las supervisiones y así, cuando el encuadre es el mismo encuadre para todo el mundo, ya es un problema. O sea, ya es un problema técnico que el encuadre sea el mismo para todo el mundo, ¿no? No, todo el mundo, semanalmente, todo el mundo, estos son horarios. ¿Por qué? O sea, cada cosa de esas tiene una pregunta técnica detrás de por qué. Si se está haciendo de esa manera global, precisamente no hay técnica, porque es solamente una repetición de algo, ¿no? Pero la técnica es que haya una teoría que avala precisamente ese movimiento en ese caso, a mi forma de entender, ¿no? Mm. Totalmente. De hecho, yo estaba recuperando acá un poco lo que plantea Bruno en su último libro, ¿no? Donde la pregunta es qué hace un psicoanalista, cómo trabaja un psicoanalista, y propone funciones analíticas, ¿no? Y las funciones hay que ejercerlas, hay que echarlas a andar al interior de una maquinaria covariable. Y yo, fíjate, Bruno, que dentro de las cosas que a mí me quedan, no sé si está en el libro o te lo he escuchado en charlas, pero te citaría, digamos, al decir, el psicoanálisis no va de suyo, ¿no? Ujú. Me parece una frase muy piola porque creo que efectivamente es un artefacto que hay que poner en forma para que opere, ¿sí? Que requieren ciertas funciones previas de alojar, de hospedar, de generar condiciones epistémicas para que el discurso no sea un discurso banal descriptivo, para que el lenguaje se le devuelva al sujeto de otro modo, para generar condiciones de posibilidad para que se genere esto que llamamos comúnmente textualidad psicoanalítica, que tú también propones en tus ensayos, ¿no? Entonces, creo que la técnica también abona a ese punto de que muchas veces me encuentro con personas, quizás las que llevan menos tiempo en este oficio, pero creyendo que basta tener una cierta teoría sobre cómo funcionan las interpretaciones, o sobre cómo trabajar sobre las formaciones del inconsciente a partir de una teoría, y entonces ya, vamos trabajando psicoanalíticamente. Y hace muy poco tiempo, creo que fue ayer, en un trabajo con un colega, le dije, mira, están muy buenas tus interpretaciones, me parecen re inteligentes, pero me parece que el paciente está muy lejos todavía de poder estar contigo conversando sobre eso. Es decir, no me parece que esté en las condiciones epistémicas, afectivas, de encuadre, para generar esto que tú estás generando. Entonces yo le decía, ¿qué efecto está generando aquello que estás diciendo? Bueno, no mucho. Bueno, es que eso no es resistencia del paciente, por tomar un concepto técnico, el de resistencia, ¿no? Es que quizás no estás poniendo en forma aún un cierto artefacto, una cierta escena que posibilite que esas interpretaciones lleguen a destino y provoquen movimiento subjetivo, ¿no? Entonces, de pronto yo creo diagnosticar que es un tema que, no sé si a nivel global, a nivel muy de lo que uno puede ver en su entorno simplemente, que volver sobre los problemas técnicos quizás sea una tendencia que nos está inquietando a muchos colegas de distintas partes, precisamente porque nos estamos encontrando con estos problemas. Es que les cuento una impresión barra anécdota. Hace poco me invitaron a dar unas charlas
el Congreso de la Facultad de Psicología de la Universidad de Rosario. Yo presentaba antes de un psicoanalista muy famoso, muy popular, a quien admiro mucho, Juan Bautista Ritbo, tipo una eminencia, tipo me cae bárbaro, pero cuando anuncia mi conferencia, luego de que la conferencia, que mi conferencia se llamaba, tenía un título y luego decía sobre la ética barra técnica analítica, y él decía, este muchacho Bruno arrancó mal, porque yo mezclaba los términos ética y técnica, ¿no? A él no le parecía pertinente eso, que yo juntara esos dos términos, ¿no? Y a mí esto me hace pensar bastante porque, en efecto, creo que al interior del lacanismo más clásico hay un rechazo a pensar que la técnica, la ética psicoanalítica se realiza, digamos, en función de determinados preceptos técnicos. Es cierto que hay algo de la palabra técnica que es una palabra que habría que ajustar, que habría que definir, que quizás que habría que ser muy preciso, pero en todo caso lo que a mí me inquieta es básicamente la pregunta de qué es lo que hace esa persona que está detrás del diván para que todos estos conceptos que tienen, por supuesto, un tamiz vinculado a una ética, finalmente se lleven a cabo, se realicen. Porque no sé cómo lo viven ustedes allá, pero aquí en Argentina hay una especie de elogio a, ¿cómo llamarlo? A no llamarse psicoanalista. Es decir, a sostener que uno no es en tanto tal un psicoanalista, que uno es una persona y que de vez en cuando, en algún momento de ese espacio, ocurre algo que se llama analista, una especie de elogio a la falta en ser del analista y lo que sería ser analista es intransmisible, intransferible, único, mágico, especial, etcétera, y una serie de cosas que yo tampoco quiero desprestigiar todo eso y entiendo en algún punto la situación acontecimental que tiene, digamos, la aparición de un analista en tanto tal. Pero lo que a mí un poquito me interesa es pensar cómo hace o qué tiene que hacer esa persona, llamémosla psicoanalista, para hacer economía discursiva, esa persona que está atrás del sillón, para que algo de un acontecimiento psicoanalítico suceda, digamos. Y para que algo de un acontecimiento psicoanalítico suceda, supongo que algo hay que hacer. Eso que uno supone que hay que hacer, yo lo llamo técnica. Yo lo llamo técnica, digamos. Llamo técnica. Quizás el nombre no sea más pertinente. Eh, pero creo que es la pregunta para mí es la pregunta del millón. Mm. Es la pregunta del millón. Y esa es la parte transmisible para mí. Es la parte donde nosotros podemos aportar una serie de, nuevamente, conceptos, metáforas, imágenes, ejemplos, viñetas, etcétera, que permitan acercar a las personas que se dedican al psicoanálisis, poder llevar adelante, poder realizar, poder sostener una posición ética que indudablemente se sostiene en función de determinado tipo de acciones, en determinado tipo de posición. Y no se sabe bien qué, esperando que algo magistral ocurra, que según mi diagnóstico, por supuesto que quizás podría ser discutido, en general se sostiene en función de que eso acontece en función de una posición que uno adquiere por el propio análisis. Idea que a mí me resulta algo conflictiva. Me resulta algo conflictiva. Y ese es el punto en donde yo encuentro también muy importante la transmisión de la técnica, porque creo que es los lugares teóricos, etcétera, donde alguien puede pensar eso, ¿no? La posición, los movimientos, las estrategias que puede hacer un psicoanalista para que algo de un psicoanálisis propiamente dicho acontezca. Porque es cierto que uno puede pensar la asociación libre, es cierto que uno puede pensar la atención flotante, es cierto que uno puede pensar la transferencia y la interpretación, pero nunca en un psicoanálisis es un trabajo de a uno. ¿No? Digamos, nosotros no solamente somos los encargados de sostener una posición, sino además somos los encargados de hacer que la otra persona haga lo posible también para sostenerla esa posición, ¿no? Porque esa, una persona o las que haya ahí, ¿no? Eh, para que eso, para que eso suceda. Y ese es el punto en donde yo encuentro que algo de la ética psicoanalítica se realiza por medio de la técnica, se realiza por medio de los problemas técnicos. No sé si allá ustedes también tienen este tipo
de discusiones, este tipo de comentarios. Incluso acá pasa algo muy seguido que es muy sorprendente, que hay mucha gente joven que no se nombra a sí mismo psicoanalista. Ujú, Dice, no, yo todavía psicoanalista no soy, ¿no? O Mm, no, yo soy psicoanalista a veces, ¿no? Como si toda la parte en donde uno hace todos esos movimientos para que haya algo de psicoanálisis no sea propio de alguien que ujú, se levanta a la mañana y lee Freud, lee a Lacan, a la tarde piensa casos, a la noche va a la escuela, a la tarde supervisa y todo eso qué es, ¿no? Todo eso que eso es psicoanálisis, ¿no? Por lo cual creo que algo de la técnica, estoy dando toda esta vuelta, porque creo que algo de la técnica se orienta hacia un movimiento que para mí es muy importante en nuestra tarea para lo que respecta a esta formación en la escuela, que es en algún punto desacralizar el psicoanálisis, en un buen sentido, quiero decir, ¿no? Transformarlo en una práctica más muy buena para nosotros. Para nosotros estamos convencidos que es muy buena, que le hace muy bien a la gente, que es muy subversiva en el mundo en el que vivimos, que puede producir movimientos muy interesantes a la persona, pero otra ujú, práctica, otra ujú. práctica más, entre entre tantas otras. Bueno, no sé si, quizás me divagué un poco, pero estoy justamente Está un poco bueno, conmovido por este tema. está bueno. No sé, Juli, si me permites invertir el orden de las Sí, intervenciones. dale, dale. Refresco en mente. Y claro, uno entiende, ¿no? Que evidentemente uno no opera como psicoanalista cuando va a comprar el pan a la esquina de su casa, digamos, ¿no? Ahí uno va en tanto que ciudadano. Eso es evidente y lo mismo como que esta cosa de la identidad imaginaria de soy psicoanalista, está bien desfondar la idea del ser desde un punto de vista imaginario y agudizar en la idea de lo acontecimental, ¿no? De que se da análisis en tanto se provoca ahí en la escena clínica. Yo entiendo la idea, pero no estoy de acuerdo, creo al igual que tú, Bruno, porque a mí sí me parece que nosotros somos trabajadores, ¿sí? Operamos como una práctica al interior de una cultura. Y a partir de ahí, distintas palabras que son del acervo de la historia, si ustedes quieren, de Occidente, digamos, ¿no? Oficio, artesanía, que vienen más del medioevo, digamos, ¿no? Método, técnica, que vienen más de la modernidad científica. Saber hacer, un neologismo medio lacaniano, digamos, ¿no? Pero son todos conceptos que apuntan a ¿cómo es que operamos? ¿Cuál es la parte del analista al interior de la función en un dispositivo de trabajo? Y eso es pensable, eso es una función social, ¿sí? Que no es que se produzca mágicamente, tampoco es que se herede por los subterfugios del propio análisis. Ahí es donde aparece justamente la técnica y lo transmisible de la técnica. Y en esto hay que pertenecer, como creo esto lo decía Lacan, ¿no? Como a las luces, ¿sí? No a las sombras del psicoanálisis, no al misticismo, a la magia, sino a las luces. ¿Qué es lo transmisible? ¿Qué es lo formalizable? ¿Qué es lo discutible de esto? ¿Y qué es lo contrastable incluso con otras técnicas y otros métodos y otras éticas de trabajo? Yo, por ejemplo, trabajo como coordinador del discurso social y psicoanálisis, que es un diplomado, y allí yo planteo que el psicoanálisis no solo dialoga con otros discursos sociales, sino que el psicoanálisis es en sí mismo un discurso social, que surge sobre finales del siglo XIX en Europa y se desarrolla transnacionalmente como discurso social a través de múltiples plataformas, dentro de ellas la clínica, ¿no? Y que eso es súper pensable en términos de, nuevamente, de la técnica. Ahí no hay nada oscuro, ¿no? Ahí hay algo que es tremendamente pensable. ¿Y por qué no decirlo? Probablemente muchos casos que no andan sean menos por las resistencias estructurales del cuadro clínico y sean más por errores que podríamos llamar errores, perdón, técnicos. Si partimos de esa premisa, que es una premisa que está buena, porque en el fondo nosotros tenemos un montón de conceptos que son autoindulgentes, digamos. Goce mortífero, pulsión de muerte, viscosidad de la libido, resistencia, compulsión a la repetición, automatismo, fijación, etcétera, que dan cuenta de que si el paciente no anda o si la interpretación no llega a destino, bueno, es que
estos son los límites y los bordes de lo posible en este caso. Pero si planteamos que eventualmente los problemas están quizás más dados por errores técnico-éticos en cómo se está planteando el caso, se nos reabre la posibilidad de que ese caso se dinamice, ¿sí? Y me parece que eso es una premisa que moviliza mucho más pensamiento en quienes trabajamos que la otra. ¿No? Aunque consideremos esos preceptos técnicos, digamos, ¿no? Bueno, eso es lo que se me ocurre, que finalmente no... Ese misticismo así como que el psicoanálisis opera a veces con un paciente que yo lo heredé de mi propio análisis, es demasiado elusivo, es como, bueno, entonces no hay nada que hablar. Que están los iniciados y están los legos y ya está, digamos, ¿no? Nosotros tratemos de, en ese sentido, profanar. Me parece una buena palabra, o desacralizar, creo que fue que tú dijiste. Cuando uno profana o desacraliza algo, no es porque lo vuelva, digamos, poco valioso. Es al contrario, es porque dice, transformemos esto en algo pensable, digamos, ¿no? Contrario a la magia, que es como que la magia se produce en tanto y en cuanto el backstage no se vea, no se hable, ¿no? Ese es el efecto mágico, ¿no? Nosotros decimos, bueno, hablemos de los secretos del mago. Mi metáfora es, no vamos a llevar a las personas al restaurante, los vamos a llevar a la cocina. Vamos a Eh, llevarlo, vamos a llevarlo a la cocina, a que se vea cómo se prepara todo. Después quien quiere probar, que pruebe, ¿no? buenísimo. Además es que pensaba que era un poco, es un poco una contradicción con lo que planteabas antes, Bruno, de si por un lado el analista es en el momento que es función, ¿no? Es una contradicción a que entonces el analista es por el hecho de atender pacientes. Si solo somos cuando somos función, solo somos cuando somos técnica, ¿no? Es decir, al final es como van de la mano totalmente, ¿no? Y lo que pasa es que creo que, como dice Rodri, esta cuestión de de los términos autoindulgentes, que me ha gustado mucho, me parece muy importante porque en muchos espacios yo recuerdo comentar alguna dificultad con algún caso y enseguida la respuesta que te daban era puesta en el paciente, ¿no? Bueno, es que goza mucho, es que no sé qué, es que... Y yo siempre... he tendido a dudar de mí lo primero, ¿no? O sea, el volver a casa pensando si hubiera dicho, hecho tal, o sea, como ese análisis de lo que yo podría haber operado de manera diferente como lo primero, porque además con lo otro no puedes hacer nada en realidad, ¿no? Solo puedes hacer con lo que tú haces, escuchas y poco más, ¿no? Entonces, creo que por lo menos ya es una vía que poner el foco hacia nosotros va a abrir muchos más movimientos. Obviamente hay que... está la teoría del caso, ¿no? Porque es la que sustenta el movimiento técnico que se vaya a llevar a cabo y a veces estamos errados, como decía Rodri, en la técnica, pero a veces es una técnica errada por cómo se ha pensado el caso, ¿no? No es una cosa Bueno, sin la otra. lo que se podría hacer, y creo que es lo que se hizo y muchas veces se sigue haciendo, es justamente interpretar la resistencia. Es Ujú, decir, hay un problema en un análisis, hay un obstáculo, etcétera, y un movimiento posible es decir, bueno, el paciente resiste, ¿no? Creo que ujú, hay algo de la técnica que nosotros vamos a transmitir, justamente como decía Rodri al principio, y creo que tiene también que ver con cierta indicación lacaniana que a nosotros nos resulta de mucho interés, que es que en todo caso, quizás quien tiene que hacerse la pregunta en torno a la posición, porque en última instancia es quien dirige la cura, es el psicoanalista. Es el ujú, claro. psicoanalista. Que eso no significa que no sea resistencia. Lo que pasa es que para nosotros las resistencias tal vez no sean propiamente de análisis, sean resistencias, podríamos llamarlo transferenciales, es decir, algo que acontece entre esas personas que llevan adelante un análisis, ¿no? Pero creo que cambia sustancialmente la pregunta y cambia sustancialmente también los modos de responderla. Además, es como si la resistencia fuera algo que no tiene que estar cuando en el fondo solo es información. Es decir, en el momento que aparece una resistencia, vamos a decir, por parte del paciente, lo que te está diciendo a ti es que tú estás yendo mal. Es Sí. decir, cuando tú estás dando y yendo por donde tienes que ir, vamos a decir, no hay resistencias. La resistencia es precisamente cuando tú estás tratando de llevar ese análisis hacia un lugar
que no tiene que ver con la dirección de la cura, vamos a decir, para ese paciente. Claro. Quizá a mí se me arma siendo como lacanianos en este punto, tomando en cuenta la banda de Möbius, tomando en cuenta la cuestión del intervalo, del entre, que quizás la cuestión oposicional, si se trata del paciente o del analista, no nos lleva a cierto, si bien es cierto, enfatiza, da, aclara puntos, quizás justamente cuando un caso se estanca en el entre analista y analizante, en lo que allí se produce, o sea, es la interrupción de una cierta dialéctica a la que hay que poder diagnosticar, en la que coparticipan todas las instancias anunciativas, digamos, ¿no? Mm, Entonces, realmente, claro, no es que el énfasis esté en el analista simplemente como individuo versus en desprecio de lo que el paciente pone en el caso, sino en todo caso pensar nuevamente conceptos como transferencia, interpretación, etcétera, en ese territorio entre analista y analizante y en esa textualidad que se produce allí, digamos, ¿no? Que tiene un carácter tan especial, tan evanescente por momentos incluso. Eh, Hombre, Hay un claro. materialismo, que me gusta mucho este concepto de materialismo, entre otras cosas, porque soy marxista teórico, digamos. Me gusta el materialismo de la letra lacaniana, el materialismo, que justamente el materialismo es un concepto que no pertenece ni a analista ni a analizante, que se produce entre, es clínico, ¿no? Y lo que uno diagnostica que se interrumpe o está resistente es eso, ¿no? Claro, pero es como, o sea, quiere decir em, que es de ese entre, pero que en el momento que uno de los dos mueve algo, ese entre va a cambiar. Me Ahí va. refiero, ¿no? Y es algo que, por ejemplo, comentabas un día, Bruno, no sé dónde te lo escuché, de un paciente que cuenta poco, que habla poco, y el analista que en el fondo está, que sepa, que le escucha como si lo que contara es aburrido, ¿no? Entonces, eso hace que el paciente diga, ¿para qué le voy a contar? ¿Para qué le voy a decir? No doy importancia. Entonces, claro, hay una resistencia, vamos a decir, que aparece ahí, pero ¿dónde ubicarla, no? sobre este tema hay algo que creo que he descubierto hace bastante poco, bastante alentado por François Dabuan, en mi lectura de François Dabuan, que es que, claro, qué difícil que llevar adelante un análisis. No tanto cuando la pregunta, a mí me ha pasado en múltiples oportunidades de ir a supervisar casos y que me digan, no, el paciente no se pregunta, no tiene inquietudes, no tiene dudas, y yo les pregunto ahora, pero vos tenés inquietudes, vos tenés dudas, vos tenés curiosidad, y no, y claro, no. No va a funcionar, porque un analista, entre otras cosas, me parece a mí, tiene que aportar eso, ¿no? Tiene que aportar esa curiosidad, tiene que aportar esa inquietud. Incluso, lo voy a decir así, la palabra curiosidad es una pregunta, es una palabra ambigua, ¿no? Con sus claroscura. Pero si no hay una curiosidad, si no hay una interés, si no hay una pregunta, ¿no? Que uno tenga, que uno lo conmueva, que uno le interese, ¿no? Es difícil también llevar adelante ese movimiento, porque las personas no necesariamente vienen con ese tipo de interrogantes, con ese tipo de preguntas, cosas que creo que, entre cuestiones vinculadas a la técnica, un analista tiene que aportar, que es ese deseo de saber, ¿no? Contagiar ese deseo de saber. Es cierto que un psicoanalista aburrido está en problemas. Es un Claro. psicoanalista que está en problemas, ¿no? O sea, Quería. Sí, perdón, Rodri. pequeña cosita, ¿no? Que no hay nada más preocupante, no sé si les ha pasado a ustedes mismos o que tal vez supervisando, cuando uno experimenta en relación a un caso clínico el deseo de que el paciente no venga o se atrase o esto termine o el aburrimiento en la mitad de la sesión, cuando eso empieza a ser sistemático en un caso, es alerta máxima, digamos, ¿no? En el sentido de lo que tú planteabas recién y Julia también, a propósito del ejemplo que traías entre el paciente aburrido o el analista que escucha medio dormitado, digamos, ¿no? Y ahí hay algo que está ocurriendo que si no es pensado, va a pasar dos cosas al corto plazo. Porque el paciente se va a ir, pero medio como que uno lo echó. No sé si los pololos, los novios, cuando dice, bueno, yo no la terminé, pero me hice terminar, ¿no? Ya, no la llamaba, no, ya me terminó ella, pero viejo, o sea, la vienes descuidando hace 3 meses. Entonces, claro, ahí el paciente se va, pero de alguna manera el analista ya dejó de hospedarlo hace mucho tiempo.
Entonces, o va a pasar que el paciente se va, o va a pasar que va a ser un pseudoanálisis, como una cosa medio mortífera y medio de zombies, que no va para ninguna parte y que en último término es negligencia profesional, porque el tipo viene, entrega su energía, su dinero en muchos casos, eh, y tú estás ahí trabajando, ¿no? Así que nada, esto me parece como re importante, diagnosticarnos cómo estamos con los pacientes, ¿sí? Porque a veces hay casos que avanzan lento, que son difíciles, son complejos, pero donde uno siente que uno está en el vértigo con el otro, que uno está pensando, que uno está esforzándose. Y eso es lo mínimo que uno puede ofrecer, me parece. Os cuento una anécdota que me pareció muy interesante. El otro día eh, coincidí con bueno, en un sitio coincidí con una mujer que yo no conocía y hablando le dice, sí, soy psicoanalista, tal. Y entonces ella me dice, ah, pues yo acabo de empezar un psicoanálisis, tal. Y digo, ay, ¿qué tal? Y me dice, bien, lo que pasa que como no habla, como casi no habla, dice, bueno, me dijo el primer día que yo tenía que decir cualquier cosa que me viniera a la mente, pero claro, como no habla, ya me angustio tanto que llevo de casa pensado qué voy a decir para que no haya silencios. Entonces, o sea, una cosa es, él propone la asociación libre, pero precisamente sus silencios la matan, ¿no? Como lo paradójico que me pareció, que precisamente al darle tanta manga ancha, la estaba ahogando, ¿no? Esto que decís, Julia, me da pie para abrir unas preguntas que quizás le podemos dedicar un ratito, que me gustaría saber cuáles creen que son ustedes los problemas más relevantes en términos de la técnica psicoanalítica, quizás a los problemas a los cuales quizás nos vamos a dedicar más en este espacio. Les dejo la pregunta mientras me voy a hacer un café, así me mantengo ahí pila a pila. Los dejo un minutito, pero Dale, avanzamos con esto. Yo lo igual estoy con auriculares, así que los voy siguiendo mientras me hago Pero el café. arrancamos, lo vamos comentando. Vayan comentando que yo estoy ahí, mientras me hago un café los escucho perfectamente, pero me gustaría que charlemos media horita, 40 minutos sobre cuál queremos nosotros que son los problemas técnicos a los cuales vamos a tener que dedicarles algunas vueltitas. ¿Les dale, Bruno. parece? Anda Ya, tranqui que ya, sí. ya estoy en un segundito, ¿ah? Dale, dale. Bueno, Julio, ¿quieres comenzar tú? Pues bueno, si quieres, yo pensaba que, bueno, bueno, por la experiencia personal, por las supervisiones también, una de las cosas que veo es bastante lo que comentamos ahora del el deseo de analista, ¿no? Me parece que sí que es un problema en este sentido de hay como cierto apremio por curar, que creo que es generalizado, vamos a decir, ¿no? Aunque digamos que no, al final es algo que se escucha mucho y entonces se hace muchas veces una precipitación de, como hablábamos antes, no instaurar correctamente el dispositivo, que no haya una construcción del caso, ¿no? Escuchas la supervisión, o sea, escuchas al supervisante y hay muchas cosas que faltan, que no se han preguntado, que no se han indagado, no hay historia muchas veces ni siquiera, ¿no? Entonces, uno dice, bueno, es que estamos como queriendo ir a la interpretación, decir o hacer algo que alivie, que cubre, pero todos los movimientos previos creo que se les da en general como muy poca importancia y que o sea, aunque no lo digamos, creo que sí que se tiende a pensar, como decía Bruno antes, que van de suyo, ¿no? Que anunció la asociación libre, que alguna vez hago alguna pregunta y ya está, ¿no? Me parece, por ejemplo, que la falta de la pregunta me llama muchas veces la atención y lo poco que se pregunta como si fuera, creo, de hecho, que es un tema que entra en conflicto con lo de la asociación libre, ¿no? Porque se piensa que, no, si hay asociación libre quiere decir que yo no puedo dirigir el tema de la consulta, pero muchas veces, bueno, el paciente está empezando a abrir y tiene que ver si eso se recibe, si en eso hay cierto interés, si eso puede tener que ver con el resto y necesita un poco como el apoyo del terapeuta para seguir abriendo esa vía, ¿no? Y muchas veces no se encuentran con ello, entonces lo mencionan así de pasada, eso no aparece
y es material que probablemente era importante e interesante que no aparece, ¿no? Entonces creo que esa asociación libre, dirección de la cura son dos aspectos que entran muchas veces Eso es algo en... que vamos a tener que pensar con Rodri. Que me Mm, parece que está buena la pregunta que hace Julia, está muy buena, que es básicamente qué significa poner en marcha el dispositivo de habla, el modo de hablar en un psicoanálisis, más allá de la enunciación clásica de lo que significa la técnica de la asociación libre, que es cierto, ¿no? Que tal vez la asociación libre, o sea, la producción de esa textualidad, no puede reducirse meramente a una regla o un enunciado, que entre paréntesis no sé si han tenido oportunidad de leer los testimonios de Freud, de los libros de testimonios de Gardiner, de Smiley Blanton, etcétera, la importancia que le da Freud a la asociación libre, la importancia que le da, ¿no? Pero es cierto que pareciera que con eso no basta, que puede haber otros recursos, por ejemplo, la función de la pregunta, ¿no? Los modos, digamos, de preguntar, los modos de abrir las textualidades que justamente que permitan esto, que no pase lo que le pasa a esta persona que contaste ahora en la viñeta, Julia, ¿no? Que la enunciación de la regla fundamental le resultó como una trampa en algún ujú, punto, ¿no? Me parece un tema súper interesante ese, la verdad, ¿eh? Cómo ujú. poner en marcha la asociación libre más allá de la enunciación, que ya es un capítulo aparte. Les cuento hace poquito una anécdota también, fui a la supervisión, a la residencia de un hospital general, a la residencia de psicólogos del Hospital Rivadavia, donde me han discutido muchísimo, muy fuerte, la idea de enunciar o no la regla fundamental, creyendo que no había que enunciarla, ¿no? Porque enunciar la regla sería algo así como un proceso de demanda, una especie de Ujú. exigencia ética. Una Mm, cosa bastante. Estamos en puntos del debate que son bastante álgidos en relación a este tema, ¿eh? claro. Me sigue pareciendo muy bueno el título que le pusimos a la ponencia del año pasado, que cuando vino Bruno a Madrid lo llamamos neutrales o neutralizados, ¿no? Porque es que llega un punto de ausencia de cualquier forma de intervención que quedamos totalmente fuera del juego, ¿no? Mm. Es sorprendente eso, sí. Mm. Pero qué buena esa pregunta. A mí esa pregunta me recontra interesa, ¿eh? La pregunta de cuáles pueden ser las estrategias técnicas, digámosle así, bajo las cuales uno puede producir un texto analítico, porque, bueno, que ustedes seguramente ya me han escuchado decirlo, pero tengo la impresión de que la asociación libre y la atención flotante son procedimientos técnicos que habilitan la aparición de un texto que no aparecería de ninguna otra manera si no fuera justamente a partir de estos recursos técnicos, entre ellos la asociación libre, que es, bueno, diga lo que se le vaya ocurriendo, pero no omita estos pensamientos que parecen banales, que le dan vergüenza, que parecen fuera de lugar, etcétera. Es como yo lo llamo ahora en este momento un empirismo radical. O sea, para mí es un Ujú, empirismo radical. Es alguien, en este caso Freud, siguiendo al pie de la letra, sin prejuicios, las hilaciones del pensamiento. Mm, ujú, Y no dejando nada por fuera, observándolos todos, podríamos decir. ujú, Pero la verdad que a veces con eso no es suficiente, que a veces pareciera que hay preguntas, que hay incluso señalamientos ujú, en relación a algunos términos que habilitan también justamente, ¿no? El seguimiento de esas vías de pensamiento y la aparición de elementos que no aparecerían de ninguna otra manera. Por lo ujú, cual creo que ahí hay un recontratema para pensar la atención, la asociación libre y la atención flotante. ujú, ujú, Bueno, fíjense, a ver, yo creo firmemente que los elementos básicos de la técnica, que básicamente son como las reglas del juego, incluso Freud lo plantea así, ¿no? Las reglas fundamentales, como, que no son muchas las reglas, digamos, asociación libre, atención parejamente flotante, y a partir de ahí se habilita la interpretación, la transferencia y una serie de fenómenos, ¿no? Pero también convengamos que todas las preguntas técnicas, introducir o no introducir diván, la frecuencia o regularidad de las sesiones, la extensión, el valor de las mismas, el modo de relación con el paciente, son preguntas que o bien no se hacen, no se formulan porque se las desconsidera o se las responde desde un punto de vista protocolar, ¿sí?
Ujú, Parece que ambas respuestas son un atajo ante el problema, digamos, de que eso participa firmemente de los problemas que tenemos que pensar una y otra vez, además, en cada caso. ¿Sí? O sea, tenemos que pensarlos genéricamente como problemas teóricos generales de nuestra praxis, pero también en el caso a caso. ujú, ujú. Y me parece que hay mucha gente que a lo mejor puede decir, yo tengo un diván, habilito asociación libre y no trabajar psicoanalíticamente. Porque no está trabajando desde una episteme, desde un modo de escucha, lectura del material que sea psicoanalítica. Entonces también se puede generar una suerte de imaginario hollywoodense de qué es lo que hace un psicoanalista, Ujú, y que no tiene nada que ver con el artefacto, que es un artefacto en todo caso complejo, digamos, ¿no? Que en ningún caso es reductible a un par de muebles o a un conjunto de reglas básicas. De ujú, hecho, estoy pensando, por ejemplo, uno dice, a ver, habilitamos la asociación libre. Incluso en la asociación libre, un silencio del paciente, eh, se instala la pregunta, ¿qué hago con el silencio? ¿Lo dejo? ¿Lo dejo hasta la angustia? ¿Escucho mi propia angustia? Supongo, como en algún momento dice Freud, que el paciente se está resistiendo y está pensando en una fantasía transferencial conmigo. Le presto un salvavidas y le digo, bueno, ¿dónde estás? ¿No? Son momentos que son vertiginosos donde uno está a medio segundo de tomar decisiones, ¿no? Con los pacientes y uno se arroja, o sea, toma cierta valentía de decir, bueno, este silencio lo voy a dejar, este silencio lo voy a interpretar, o este silencio tengo la impresión de que si al paciente lo dejo solo se va a hundir en un hoyo de ensimismamiento del que después no sale. Entonces, son preguntas que son difíciles en ese sentido y que no tienen una respuesta única. claro. Para mí esos son temas interesantes de ser pensados, Julia y Bruno, ¿no? Y otras dos o tres cositas que me parece de la técnica súper cruciales. La interpretación, que diríamos que a grueso modo es como la gran herramienta técnica, digamos, ¿no? Del psicoanálisis, diríamos como, ¿usted con qué cura? Uno respondería, si tuviera que elegir una palabra, interpretando. Ujú, eh, Qué tema ese, ¿eh? el Qué tema bueno. ese. Pero bueno, en todo ujú, caso, uno diría, ¿a qué están destinadas las interpretaciones? A introducir sentido, a vaciar de sentido, a aliviar al paciente, ¿no? ujú, Eso también es técnico, pero está atravesado por, yo en esto estoy con Bruno y contigo, por la ética, por la dirección de la cura, hasta por la política, claro. ¿no? Y que a diferencia de otros dispositivos psicoterapéuticos, las interpretaciones no siempre están destinadas al alivio o a la resolución imaginaria del problema en forma inmediata. A veces una interpretación te puede dejar más aproblemado, con más preguntas y con más angustia de la que llegaste, si es que esto está sostenido en una dirección de la cura, ¿no? Ujú, claro. Eh, Eso como una cosa. Otro gran problema técnico, a mi entender, es la rigidez de los analistas en sus modos de intervenir. Porque a mi entender, no sé si se han fijado que hay preguntas que son exploratorias, digamos, cuántos hermanos usted tiene y ese tipo de cosas, pero hay otras preguntas que en sí son interpretaciones. ¿Eh? Ujú, O sea, mi perra ladra mucho, como tu hermano, ¿no? O sea, esa ujú, pregunta supone, digamos, la relación, digamos, de sustitución metafórica entre perro y hermano. Y uno no lo transforma en un usted está sustituyendo a su hermano en el perro, no transforma el modo clásico en que se podría construir una interpretación como en los primeros historiales clínicos freudianos. Fue simplemente una pregunta, pero allí la pregunta opera como interpretación, ¿sí? Entonces, a mi entender, muchas veces nosotros tenemos poca plasticidad, ujú, tomando poca plasticidad para trabajar con nuestros pacientes. Yo creo que nosotros tenemos que echar mano a nuestro sentido del humor, a nuestro background de vida, a distintos registros de habla, para que se genere un entre erotizado con ese ujú, paciente. No en el sentido de la seducción al paciente, ¿no? Del error técnico de caer en una transferencia erótica, sino ujú, en el sentido de un lugar dinamizado, un lugar donde se produce, siguiendo a Winnicott, un juego, ¿no? ujú, Eso, como la rigidez me parece que es contraria al análisis. Y ujú, por último, que es un tema que me viene preocupando a mí hace mucho tiempo, hice un curso específico sobre eso y todo, es que hay un concepto que no es psicoanalítico, que no me gusta como palabra, pero que básicamente se entiende, que es el concepto de encuadre eh, ujú, o setting, ¿no? Que es cómo se arma la escena clínica. Cuestiones que son administrativas, exteriores al análisis,
¿sí? El lugar de encuentro, si va a ser remoto, presencial, la frecuencia, los honorarios, bla, bla, bla. Y cómo todo eso, perteneciente a lo que se conoce como encuadre, se lo deja como una externalidad al análisis y no se lo incorpora a la textualidad analítica y a los fenómenos transferenciales. Para mí ese es un error técnico muy, muy grave, digamos, ¿no? Porque muchos impases, muchas interrupciones, muchos, digamos, como fantasías inconscientes se cuelan a través de fenómenos llamados así de encuadre, ¿no? Olvidos del pago, atrasos en sesión, pedidas de último minuto de, bueno, podría verte hoy día, eh, Ujú. pon tú, disculpen que me extienda un poco, pero hace poco me contaba un colega, me decía, yo a esta persona la veo presencialmente en mi consultorio, Ujú. pero de tanto en cuanto ella está en su ciudad de origen y nos vemos remotamente, ¿sí? Pero esta persona estaba en la ciudad en que se iban a encontrar presencialmente y en el medio le dice, mira, me quedé medio atrasado en tal cosa, veámonos remotamente. Ujú. Y eso empezó a ser usado por el paciente de tanto en cuanto y yo le empecé a decir, mira, quizá hay que reencuadrar esto. Porque no es que se van a ver remotamente porque viene atrasada o porque desconsideró que tenía sesión contigo. Eso estaba destinado a cuando estaba en la otra ciudad. Ujú. Entonces, ¿qué significa esa solicitud? ¿No? Entonces me decía, no, es que es para no ser rígido, para que no pierda su sesión. Pero bueno, se estaba sintiendo transgredido e incómodo este analista, digamos, ¿no? Entonces, esas escenas que parecen puramente administrativas, puramente domésticas, exteriores al análisis, para mí en ese tipo de cuestiones se juega una lectura. Hacia allá tiene que dirigirse una interpretación, un reencuadramiento, un diálogo sobre aquello que está ocurriendo ahí. Ujú. En esos detalles se juegan cuestiones importantes de la neurosis, a mi entender. Ujú. Bueno, más cosas, pero bueno, para no monopolizar, Ujú. lo dejo ahí. Creo que como cuando mencionabas esto, por ejemplo, de los silencios, de pensar qué hago con este silencio, ¿no? Creo que ya la pregunta está mal planteada, porque muchas veces lo que se plantea es eso, ¿qué hacemos con los silencios? ¿No? Y con los silencios no puede haber una respuesta a qué hacemos con los silencios o qué hacemos si nos piden cada 15 días o qué hacemos. No puede haber una respuesta, porque ahí es cuando entramos en la rigidez que de hecho está, ¿no? La vieja escuela, digamos, con los silencios no se hacía nada. Entonces, da igual qué silencio, que diga ese silencio, que no se hace nada cuando hay que pensar en qué paciente efectivamente le hace falta rescatarle, le hace falta tirarle de la lengua para que vea que hay un análisis, un interés, y a cuál al revés, a cuál no hay que salvar tanto, ¿no? Entonces, todo eso se tiene que ir pensando uno por uno y en el problema, en el momento que hacemos las preguntas así en genérico, que creo que es algo como para tener un protocolo de mi encuadre es este, estos son horarios, con los silencios hago esto, efectivamente es como si fuera algo que queda por fuera y entonces ahí creo que además aparecen muchísimas tensiones con los pacientes, Mm. porque en realidad es como que estamos maniobrando igual con todos y cada uno, pues a lo mejor esa demanda de ver si puedo ir cada 15 días o no, tiene un sentido, y en un caso particular precisamente hay que cederlo, vamos a decir, y en otro no, hay que analizarlo. Y habrá que ver en función de qué cada movimiento. Pero cuando se hace de forma tan globalizada, creo que explica muchas de esas tensiones de los pacientes que empiezan ahí empieza a haber como una lucha, un forcejeo entre el analista y el paciente, ¿no? La resistencia que venimos hablando por pensarlo de esa manera, ¿no? Mm. Y, Sumado, Julia, ¿no? Una cosa respecto de eso es que nosotros no participamos de una lógica productivista de a más palabras, mejor análisis, digamos, ¿no? O sea, yo me acuerdo hace muchos años atrás, un paciente se quedó dormido en el diván. ujú, Dormido. ujú, Y estuvo 40 minutos. Yo después lo tuve que despertar sutilmente. Le puse una manta incluso. eh, ujú, Porque ya Muy winnicottiano. venía el paciente muy cotidiano, pero bueno, en fin, pasó. Y claro, uno dice, bueno, sesión perdida. ujú, claro.
Depende, ¿no? O resistencia necesariamente, se durmió porque el tema era aburrido. O sea, ahí abono a lo que tú dices. No hay tal cosa como. O sea, el silencio también es un significante. No significa nada en cuanto tal, sino en relación con otros elementos. ¿Sí? Ujú, Eso es el significante. El silencio también lo es. Y como tal, no hay por tanto un universal frente a eso. ujú, efectivamente. Pareció que para él dormirse, y eso se verificó a posteriori, fue una capacidad de entrar en un territorio de intimidad y confianza con un otro que conocía fuertemente. Mm, Eso para su vida. Entonces, capaz que en otro caso tenga que decirle, despierta, hablemos. Y también podría haber estado perfecto. Entonces, mm, es muy al interior del caso. ¿No? mm. Pensaba Tocaron cuando... dos... Perdón, Perdón. Julia, adelante. Ah, Adelante, no, solo adelante. cuando decís esto del juego, ¿no? Que alguna vez creo que era Lacan, me parece, que decía que era como un jugar al ajedrez y yo el otro día pensaba, es mucho más como jugar al tenis, ¿no? Porque los movimientos tienen que ser muchísimo más rápido, ¿no? Tú no te puedes quedar pensando, bueno, ¿qué voy a pensar? Y probablemente él va a mover ahora esto, ¿no? Es como que es una respuesta rápida, ¿no? La que tienes que dar en cada caso, pero que esa rigidez que hablabas como tema, al final creo que aparece cuanto menos pensemos la técnica, porque cuando tú la piensas y tienes un poco un porqué, vas a ser más flexible en todas tus maniobras, de si hablas por WhatsApp o solo llamadas, si haces, porque vas a entender un poco el porqué o por lo menos hacia qué estás tratando de apuntar y entonces ahí ya deja de haber como un marco del que no hay que salirse, vamos a decir, ¿no? Es un marco que se hace para ese paciente y que tiene sus propias reglas del juego en ese caso, ¿no? Mm. Freud habló sobre el tenis, ¿ah? Hace poco un colega me hizo saber unas viñetas sobre el tenis. Ah, Igual, viendo el juego se me ocurría interpretaciones remache e interpretaciones slice, digamos, ¿no? Bueno, yo tengo metáfora futbolística, viste que el analista como asistidor, en vez de analista goleador, digamos. Claro, el Eh, 10. claro, exacto. Un analista riquelmiano, digo yo, ¿no? Un asistidor, un organizador de juego. Tocaron dos temas que a mí me parecería interesante quizás para tocar para también para ir cerrando, no quedarnos acá mil horas. Que, dos temas que me parecen cruciales, me parece que iban a ser muy importantes en lo que nosotros vamos a tratar de transmitir. Una tiene que ver con, vos traes el concepto de juego de Winnicott, que por supuesto un juego es algo que involucra a las dos personas que participan, es decir, un involucramiento escénico para las dos personas que participan. Esto es muy importante para pensar el problema de la transferencia, es decir, el analista al interior de la transferencia. ¿Y qué implica eso? Me parece a mí muy vinculado con el problema que entiendo que para nosotros tres es un problemón, que es el problema de la neutralidad, que hay un tema ahí para mí muy fundamental. Y el otro tema que tocaste, Rodri, que me parece también que podríamos darle alguna vueltita, le dedicaremos más tiempo en nuestros espacios de las materias, que es el problema de la interpretación vinculada al sinsentido, digamos, ¿no? Lo que significa una interpretación hacia el sinsentido. No sé si tienen ganas de conversar un poquito sobre esto, ¿no? Primero sobre lo que implica que un analista participe del juego y qué significa que un analista participe del juego y qué implicancias tiene esto con el famoso concepto de neutralidad, inclusive con el concepto de estilo, que para mí es un... Hace poquito hablaba con Agustín Krieper, un psicoanalista a quien yo admiro mucho, donde Lacan, ¿no? Hablaba esto de, bueno, esta famosa frase de la elección de la cura de que hay que prescindir o que el analista paga con su persona. Que por supuesto, yo creo que nosotros vamos a estar de acuerdo, ¿no? Que nosotros no intervenimos con nuestra persona, pero ¿qué querría decir prescindir de la persona? ¿Qué de la persona barra estilo? ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? ¿Sigue participando de ese juego? Eso me parece una pregunta clave. Y bueno, y luego, como les decía, el problema de la interpretación y la interpretación vinculada al sinsentido. No sé si quieren arrancar con algo de esto, qué piensan al respecto. Eh, quisiera también escucharlos hablar sobre esto. sí, sí, bueno, yo pensaba dos cosas sobre el tema este de la neutralidad. Bueno, primero te respondo a esto del analista como pagar con su persona, ¿no? Me parece que tiene algo que ver, yo diría más del semblante, ¿no? De que de alguna manera
nosotros tenemos que estar predispuestos a semblantear lo que haga falta, ¿no? No se trata tanto de decir yo soy, entonces yo soy serio, yo soy así, entonces eso es como voy a ser en todos los casos, en todos los momentos, ¿no? Sino que aceptar que el semblante va a muchas veces llevarnos a lugares donde nosotros no seríamos así, por ejemplo, y lo tenemos que poner en juego, ¿no? Entonces es como ahí lo que yo sea da igual, lo que importa es lo que funcione para este caso, vamos a decir, ¿no? No tanto como que yo vaya a quedar como una analizante objetivo de la escena, ¿no? Yo lo entiendo más por ahí. Y luego este tema de la neutralidad que venimos hablando, la verdad es que a mí me parece que hay una cuestión de, por lo menos de los países, porque creo que he pensado, cuando tú lo estás hablando mucho, y claro, yo digo, lo que a ti te preocupa de esa neutralidad tan férrea, a mí me preocupa a veces la ausencia de ella aquí. ¿Sabes? Es como si fuera un problema a lo mejor que espero que tengamos aquí en el futuro, porque a día de hoy creo que tenemos como el problema contrario, ¿no? Es verdad que aquí, vamos a decir, hay más corriente freudiana, entonces eso al final lleva a más como hipótesis míticas, vamos a decir, ¿no? De qué podría estar pasando, esto tiene que ver con esto, como una elucubración muy que a veces verdaderamente yo la supervisión es como, bueno, pero ¿en qué te basas para esta hipótesis, esta conjetura? O sea, ¿en qué? ¿Qué del material te está llevando a esto que estás suponiendo? Porque a veces es como un salto cuántico de decir, bueno, esto suele tener que ver con estas cosas, esto, y la distancia al final es importante. Y yo aquí ya me parece que es más como, bueno, vamos a ver qué dice el material, ¿no? O sea, tú obviamente vas a sacar tu hipótesis, pero tiene que estar por lo menos apoyada en lo que se dice. O sea, creo que no podemos olvidar que estamos en la cuestión de la lengua, del significante. Entonces, si eso no se dice en ningún momento, obviamente hablamos de un se dice que incluye el entre líneas, ¿no? No quiero decir que tenga que ser algo explícito, pero sí tiene que haber una posible lectura de eso, aún en un entre líneas o por la propia concatenación del material que nos permita llegar a esas suposiciones. Pero aquí me parece que el problema muchas veces cae del otro lado y como que me parece un asunto delicado. Mm. Interrumpo un segundito lo que decís porque, eh, perdón, Rodri, que interrumpa esto, pero me parece muy interesante. Primero, me parece muy interesante lo que dice Julia en relación a algo que quizás a veces omitimos, que tiene que ver con los problemas locales, ¿no? Los problemas que tenemos cada quien en función de dónde trabajamos. En este punto también es muy interesante lo de la escuela, que Ahí va. participan personas de España, de Chile, de México, de Uruguay, de distintos lugares, que seguramente tengamos problemas distintos. Y en relación a esto que decís de semblante, que me parece muy interesante, es que creo que hay que admitir que la transferencia nos arrastra, quiero decir, una especie de tendencia natural propia de la transferencia que nos lleva a lugares que requieren, me parece a mí, una reflexión de tipo técnica que nos permita justamente no quedar tan entrampados en lo que podríamos llamar transferencia imaginaria, que es que algunos pacientes nos convocan, y nosotros también convocamos a algunos pacientes a determinado tipo de vínculos amistosos, a veces, de padre e hijo, incluso de seducción, bueno, distintos tipos de transferencia de tipo imaginaria, en donde uno creo que tiene que hacer, ¿no? Un trabajo de tipo técnico para poder leer esa posición a la cual Mm, la transferencia nos arrastra y poder hacer un proceso de semblante que no nos lleve a ese tipo de transferencia que funciona como la famosa transferencia que funciona como obstáculo, ¿no? mm, Pero que aún así hay algo de lo que podríamos llamar estilo, que es muy mm, difícil para mí distinguir de nuestros modos de ser, de nuestras personalidades, de nuestra historia, de nuestro vínculo con la castración incluso, que nos da una tonalidad particular a veces, ¿no? Bueno, ahí para mí hay
una serie de factores muy interesantes para pensar, ¿no? En torno al semblante y al estilo, digamos, que me parece, bueno, una pregunta de primer orden. Bueno, nada, eso quería decir, Julián. Sí, Rodri, te cedo la palabra. Y, a ver, yo quería complementar algunas de las cosas que van diciendo, porque, bueno, no voy a repetir ni discutir, porque adhiero a lo que están planteando, voy a como ampliar hacia otros horizontes, ¿no? Yo tengo la impresión de que el concepto de neutralidad, que es uno de los que utiliza Freud para la posición del analista, es un concepto de una episteme científica medio como vigente entre el siglo XVII y XIX, ¿no? El siglo XX en adelante, la epistemología científica habla de la implicación del investigador. Es decir, no es algo, digamos, que esté exento de los problemas epistemológicos de nuestro tiempo. Y la investigación supone, entre otros fenómenos, que la hipótesis de quien investiga altera y hasta crea los fenómenos que luego son leídos, digamos. Este es el problema hermenéutico que planteaba Julia con la cuestión del Edipo, por ejemplo, ¿no? Bueno, si tú hay Edipo, lo vas a encontrar en todas partes. ¿Qué del material te hizo pensar en esto? ¿No? Una pregunta epistemológica y que dice relación específicamente con que estamos implicados en aquello que leemos, ¿no? Por eso es tan importante pensarnos una y otra vez. No porque no haya Edipo, ¿no? Porque si hay siempre, bueno, ¿para qué vamos a hacer análisis? Digamos, mándale un resumen de la obra completa de Freud, ¿no? Eh, Eso. Ahora, a mí me interesa mucho más, le encuentro un filo crítico más interesante al concepto también freudiano, que muchas veces se los confunde como por iguales, que es neutralidad y abstinencia. Me parece que abstinencia no es lo mismo que neutralidad. Eh, Tengo la impresión de que el concepto de abstinencia tiene, si se lo piensa bien, cierto valor, porque tiene que ver con no hacer participar los deseos insatisfechos, las inclinaciones personales sobre la persona del analizante, ¿no? De que uno no va a gratificar su narcisismo a las sesiones, ni a encontrar novia, ni a, no sé, ni a educar con sus propios ideales, que encontró que uno se encuentra muy sabio, entonces todos los pacientes debieran vivir como uno. O sea, el trabajar en abstinencia en ese sentido me parece un concepto interesante, sin sacrificar la idea de que me parece que uno puede ser abstinente y al mismo tiempo trabajar con estilo. Creo que en algún punto no se sacrifica. Tendría que formalizar más esta idea, pero me parece que se puede trabajar abstinente y con estilo. Porque en todo caso lo que dice Lacan con esto de pagar con su persona, su palabra y lo más íntimo de su juicio, creo que son esas tres cosas las que dice en esa cita, apuntan sobre todo a lo que decía Julia, ¿no? De que estaba discutiendo de alguna manera con la psicología del yo y la dirección de conciencia, en cierta manera, todo el antiguo problema de la sugestión en Freud, ¿no? El experto médico ya sabe lo que es bueno, lo que es sano, lo que es normal, y entonces ahí como que Lacan muy bien emparentado con Foucault, diríamos, donde dice, viejo, a ver, nosotros no somos coach de vida, ¿sí? Y eso es un problema vigente, absolutamente. Yo, tal vez menos en el ámbito en que está Bruno haciendo su clínica, pero en Chile y en España la hegemonía de la idea del coach de vida es muy fuerte. Me parece que en Argentina también ha ido ganando fuerza. Ahora, y respecto de la segunda pregunta, de la interpretación que apunta al sinsentido, yo esta es una pregunta que, o sea, una respuesta más bien que no tengo una posición como muy definitiva, pero sí se me ocurren dos o tres cositas, ¿no? No sé si estás de acuerdo, Bruno, en que la idea del sinsentido va de la mano con lo real, el gozo, la cuestión de la verdad, ¿no? Como de alguna manera apuntar, de alguna manera no a engordar el fantasma del paciente, no a engordar el sentido, que la neurosis es esta sobreabundancia de sentido, o la cárcel del sentido, entonces apuntar hacia allá sería dislocar, sería tocar lo real, ¿no? Y a partir de ahí se arma toda una clínica, sobre todo desde la lógica milleriana, ¿sí? ¿Qué me pasa a mí con eso? Yo participo más de la idea de que el analista favorece la proliferación y diseminación de sentidos. Es decir, que los sentidos que están encapsulados, instituidos, fijados, adquieran suficiente plasticidad para
diseminarse, proliferar. O sea, que introduce creatividad. O sea, allí donde algo significaba esto, ahora puede significar distintas cosas y nosotros acompañamos a nuestros pacientes a distintos recorridos, ¿sí? Donde la palabra del otro, el deseo del otro, la demanda del otro ya no opera como una suerte de cristalización de la posición de sujeto. ¿Sí? En ese sentido es una clínica de la subversión, ¿no? De la emancipación. Y en todo caso, si en esa proliferación de sentidos se toca algo del sinsentido, me parece que eso no puede ser intencionado por el analista, se va a producir. Porque lo que me parece absurdo, a veces hasta violento, es que el analista crea que él puede discrecional e intencionalmente apuntar al sinsentido. Como que alguien me está hablando de algo y yo le voy a decir, "Bra". Eso es pura violencia, digamos. Como que, "Weón, ¿qué te pasa?" O sea, en verdad, lo que quiera que digas va a tocar una fibra del sinsentido, porque en todo caso van de la mano, ¿no? O sea, lo real, lo imaginario y lo simbólico están anudados, ¿sí? Y no hay real sin simbólico, ¿no? Convengamos que lo real es la falla de lo simbólico, el no todo de lo simbólico, por lo tanto, nuestro acceso a eso es a través de lo simbólico también, ¿no? Entonces, yo creo que si se toca algo del sinsentido, eso excede a la diada, no es algo intencional del analista, se va a producir. ¿Sí? Uno está permanentemente siendo tocado por acontecimientos que desbordan el sentido. Entonces, eso se va a producir. Pero me parece que nuestro trabajo y nuestra orientación y nuestras hipótesis tienen que ver más con dislocar sentidos sedimentados que producen sufrimiento, más que con voluntariamente yo voy a introducir cuestiones absurdas porque eso va a curar de la neurosis. Capaz que hasta la redobla, porque me parece que produce como transferencias de sometimiento a las que quizás personas que estudian psicoanálisis están más amigadas a realizar, pero por ahí alguien que quiere venir a resolver sus problemas, no sé, dice, este tipo está medio chalado, mejor me voy con el cognitivo conductual. Bueno, eso. Yo esto del sinsentido, la verdad es que no, creo que es, a mí me parece que es una cuestión de mi leer como el sinsentido global. Yo cuando lo pienso directamente como lo dices tú, Rodri. O sea, yo sí pienso en la interpretación que apunte al sinsentido, pero al sinsentido de eso. Mm, Es decir, o sea, que apunte al sinsentido establecido en la lógica de ese sujeto. Entonces, sí, al sinsentido de eso. Como que de una manera, una vez que lo has roto ya, no lo puede volver a rearticular porque es que ya ha perdido el sentido. O sea, ya no hay por dónde volverlo a montar, vamos a decir, ¿no? Entonces, eso sí que creo que se puede apuntar intencionalmente a eso. Creo que esa es mm, la forma de interpretación me parece que es bastante interesante que sea hacia la que vamos, porque es verdad que, aunque también es válida y genera movimiento, la interpretación que podríamos decir de la proliferación, como decías, de a veces es más bien sustituir un sentido con otro, ¿no? Es algo que también podemos hacer, que también generaría alivio, muchas cuestiones, pero también corremos ahí un poco el riesgo también de lo sugestivo para mí, ¿no? Cuando sustituimos un sentido con otro y lo fijamos, como hacemos un nuevo engarce, que bueno, muchas veces también tenemos que decir, bueno, con esto me doy con un canto en los dientes y es con lo que he podido maniobrar en este caso y oye, algo es algo, ¿no? Pero si se vuelve a quedar fijado, me parece que es de hecho un poco el movimiento que hace mucho la psicología. Aquí, por lo menos, que habláis antes de los coaches, ¿no? Llegan muchos pacientes que vienen de procesos de psicología donde han creado un nuevo sentido, te vienen a contar cuestiones de la pareja y dicen, no, es que esto significa que me está haciendo esto. Y le han dado una nueva significación que al final es otra lectura, pero el sufrimiento sigue intacto, mm. vamos a decir, ¿no? Entonces, sí que creo que tiene que haber una caída de eso, de esa verdad, vamos a decir, fantasmática, pero
no creo que se pueda llegar a la pérdida del sentido o que la interpretación que tenga que no tener sentido. O sea, la interpretación tiene que tener un sentido, que es una diferencia que me gusta hacer, ¿no? La interpretación sí tiene que tener sentido de hacia dónde apunta, de por qué hay, pero el efecto es de sin sentido, que no es lo mismo que hacer una interpretación sin sentido, vamos a decir, ¿no? Ujú. Claro, bueno, ahí tú tocas el tema técnico también, ¿no? Que no es que uno introduce un nuevo sentido, yo le voy a ofrecer un sentido mejor que el que usted trae. Eso evidentemente no sería la propuesta, digamos, ¿no? En el sentido de que uno ofrece un sentido ya positivado, ¿no? Armado, un new way of life, ¿no? Este viene malo, eso es contrario al análisis, digamos, ¿no? Ujú. Creo que apuntaba, y creo que apuntamos acá todos con cierta concordancia, es a que nosotros tenemos al menos una patita de nuestro trabajo en la cuestión de la lucha por los sentidos. ¿Sí? Ujú. Y armamos una estratégica para que el analizante en todo caso revise críticamente los sentidos que lo hacen, que lo constituyen en tanto que sujeto, recordando la premisa lacaniana de que uno es hablado antes que hablante, Ujú. hablado por el Eh, otro, deseado por el otro. Y hacia allá se produce la pregunta, digamos, bueno, ¿y eso cómo funciona en usted? a pesar de que evidentemente nosotros tengamos muchísimos puntos en común y que estemos, me parece a mí, muy cerca en nuestra onda y en nuestro modo de pensar el psicoanálisis a futuro y el modo de transmitirlo, creo que de todas formas va a haber puntos interesantes de debate, de conversación, porque, por ejemplo, en este punto, les digo lo que yo estoy pensando ahora, en relación a este problema del sinsentido, que sí, que estoy convencido que es algo que introduce Miller. De hecho, hay dos o tres textos que tengo localizados. eh, bueno, el adiós a la interpretación y bueno, un par de textos de Miller muy, muy clásicos al respecto, que en efecto pareciera que tuvieron como consecuencia práctica esto que decía Rodri de intervenir por medio de sinsentidos, es decir, por juegos de palabras, ruidos, bueno, etcétera, ¿no? Que directamente no tuviesen ningún sentido. Que me parece que nosotros podríamos descartar rápidamente como intervenciones, yo llamaría insensatas más que intervenciones que apuntan a sin sentido. Luego creo que estaríamos de acuerdo en el punto en donde hay un espíritu, me parece a mí lacaniano, incluso también freudiano, de reducción, es decir, de encontrar tal vez los elementos Mm, eh, básicos que son los que estructuran y los que organizan las producciones discursivas, es decir, ¿no? Que lo que Lacan llamaría significantes, unos significantes amos que en función de su combinatoria dan, ¿no? Como una máquina de producción de sentido, de imaginarios, de metáforas, de escenas, etcétera. Creo que ahí hay algo que también vamos a estar de acuerdo. El punto tal vez donde puede ser que haya una especie de debate es en el punto en donde yo en este momento estoy pensando que la presencia de aquel que lee, tanto analista como analizante, es indefectible en la producción inevitable de una nueva narrativa. Es decir, la ubicación de una serie de elementos y la combinatoria de esos elementos por otros medios da lugar a otras narrativas, inevitablemente. Y podría haber sido otra. Y ujú, podría haber sido otra. O sea, excepto que nosotros creamos que un texto inherentemente conlleva en sí mismo, digamos, una especie de verdad oculta, debemos admitir, me parece a mí, que un texto inherentemente por su esencialidad, por lo que significa ser un texto, que es algo abierto, da lugar a distintas posibilidades de lectura. Y ahí es donde yo estoy muy cercano ahora de lo que se llama crítica intervencionista o retórica intervencionista, que es que quien lee inevitablemente escribe. O sea, Ujú. escribe algo novedoso. Y quien escribe, escribe en algún punto desde un lugar de invención, ¿no? Por supuesto que esto no significa algo caprichoso, algo relativo, porque se producen nuevas escrituras en función también de los elementos con los que se cuenta. El claro. ejemplo que el autor que yo estoy utilizando últimamente es Pierre Bayard, que es un crítico, que tiene libros muy, muy interesantes. Ahora estoy leyendo uno que se llama Sobre el perro de Baskerville, que es una lectura que hace Pierre Bayard sobre la novela de Sherlock Holmes, de Conan Doyle, sobre Sherlock Holmes, donde él muestra de un modo muy potente, muy bien argumentado y muy bien apoyado sobre la propia textualidad, que Sherlock Holmes se equivocó en torno a quién era el asesino.
Es decir, Ujú, o sea, según estos elementos, según la narrativa, según la lectura que pueda hacer, me parece que, discúlpeme, el asesino fue otro. O sea, y lo mismo con Edipo hizo. Tiene un libro que se llama Edipo no es culpable. ujú, Y yo creo que hay algo de la figura del analista que también se parece a eso, pero no solamente del analista como aquel que se adjudica el lugar del lector, sino de un colector, de aquel que con otra persona van produciendo en la textualidad y van leyendo ese texto. Y es ahí en donde me parece que el sinsentido al que apuntamos refiere más bien a la articulación de ciertos elementos mínimos que, combinados de otra manera, dan lugar a nuevas narrativas. A nuevas narrativas que, bueno, según nuestros propios fines, deberían ser narrativas más saludables, en el punto en donde permitan a la persona no quitarse cierto peso en torno a algunas fantasías, algunos fantasmas, etcétera, que son los que sostienen la neurosis, ¿no? ujú, Eh, digo todo esto también porque creo que hay algo muy activo también en el lugar del analista como intérprete. Porque vos, Rodri, hace un rato decías, y bueno, ¿qué hace un analista? Hace 50 años, hace 40 años, te diría, bueno, un analista interpreta, sabe que se interpreta. Pero a medida que fue pasando el tiempo, pareciera que no, que nosotros dejamos de ser intérpretes, ¿no? Somos escuchas, escuchamos testimonios, cortamos, hacemos juego de palabras, pero no interpretamos. Y en este punto yo creo muy valioso que quizás nosotros podamos recuperar bajo otra prisma, con otras herramientas, etcétera, el problema de la conjetura. Incluso, siendo un poco más osado, el problema de la construcción. Eh, ese concepto freudiano que me parece que a esta altura del partido está muy criticado, y especialmente porque la verdad que, por ejemplo, la construcción que hace Freud en El hombre de los lobos es cierto que parece un poco, ¿cómo decirlo? Un poco forzada por momentos, ¿no? Pero yo creo que hay algo de la conjetura que es muy valioso que recuperemos, que pensemos, la apuesta a una lectura distinta. Interesante Eh, en todo caso de ese gesto de la construcción en Freud, a propósito de este archivo Pierre Bayard, etcétera, que yo también llegué a Bayard por Garayalde, ¿no? Que mm, no tengo el placer de conocerlo directamente, pero a través de su lectura llegué a Bayard. mm, Eh, es que Freud en algún momento dice, hay aspectos del análisis que no son recuperables vía recuerdo. Entonces, quizás lo interesante de esta idea de Freud es que él mismo se encuentra, sin formularlo así, como pasa muchas veces con Freud, con que no todo lo inconsciente es un reservorio de huellas némicas, reprimidas, figuradas, que retornan, sino que a veces hay algo que eventualmente podría tener que armarse, ¿sí? Construirse para generar un andamiaje. ujú, O sea, mm, es la lectura hegemónica esta, ¿no? Porque en el fondo la construcción es lo que el paciente no va a recordar, pero el analista ya sabe porque sabe cómo se forma el aparato psíquico. ¿De acuerdo? claro. Pero la idea de construcción es precisamente algo que no es recuperable de un origen, sino que tiene que decirse como elemento creativo para dinamizar un caso. Mm, Ahí viene la sí, idea del lector-escritor, digamos. sí. La importancia de la creatividad. La importancia de la creatividad en nuestro trabajo, ¿no? De la innovación, quiero decir. Me parece que también son cualidades y atributos que nosotros al menos tenemos que tratar de cultivar. Porque claro, los textos vienen inevitablemente con elipsis, con vacíos, con disfunciones, con contradicciones, que evidentemente uno puede, por supuesto, convocar al analizante a que nos ayude a completar, a que nos ayude a asociar, y que también nosotros podemos, en ese caso, ir apostando con alguna idea, con alguna lectura, con alguna propuesta. Después se verá si esa propuesta, ¿vieron cómo es? Uno a veces dice algo y nada. Y otras veces uno dice algo y produce, y de repente encuentra un hilo. Dice, ahora, esto que me decís, esto sí. Ah, y ahí aparece algo, ¿no? Y ahí aparece algo que me parece que forma justamente propio de una apuesta de lectura. Una apuesta de lectura. Que creo que nosotros podríamos llamar, sin temor a equivocarnos, quizás, bueno, pensémoslo, lo podemos pensar, llamar interpretación, lectura, quizás haya términos más pertinentes que otros, pero creo que me parece que en ese punto nosotros apostamos, ¿no? A la importancia de establecer lecturas, de establecer conjeturas. Voy a decir una pavada súper sencilla, pero que me la encontré hace muy poco en un espacio de supervisión, a
a propósito que estamos hablando de técnica, esto quizás para nosotros es re básico, pero quizás para alguien que se está introduciendo en la técnica no. Y es algo que ya Freud decía, que la potencia de una interpretación no se zanja en el sí y el no del paciente. Entonces, Ujú, no, y la idea funciona y te puede decir que sí, y es para llevarte en la transferencia imaginaria la simpatía, digamos, ¿no? Los efectos de una idea se zanjan en su oleaje, como después va a plantear Lacan. Pues hace poco me decía un paciente, mira, le dije tal cosa, me dijo que no, me lo discutió. A ver, pero sígueme contando las siguientes 3 sesiones. ujú, ujú. Hay asociaciones tremendamente relativas a esa evidencia. Exacto, exacto, O sea, la cuestión entró. ¿No? Entonces, la lectura nunca es en todo caso en ese plano, digamos, del yo al yo, digamos, no diríamos en exacto, psicoanálisis. exacto, exacto. Esa idea de Freud es espectacular, ¿eh? Esa idea de Freud de que no importa tanto el sí y el no, sino lo que venga después, no las Claro, asociaciones que sigan a eso, me parece una idea realmente muy precisa, ¿eh? Muy precisa. Y al hilo de esto que decías de la construcción, también me parece que efectivamente, lo hablábamos antes de la construcción del caso, ¿no? Que efectivamente se tiene que dar, pero creo que también hay en algunos casos más, en los que ha habido incluso, por ejemplo, un fracaso del fantasma, donde nosotros también tenemos que construir algo de la subjetividad que ni siquiera estaba. Ya no solo de la historia, vamos a decir, sino que hay veces que hay que construir el propio lugar fantasmático que luego vamos a atravesar. Pero eso también a veces no está dado y hay que hacer un primer trabajo para luego, como si fuera, voy a construir algo que luego voy a deshacer, ¿no? Pero Mm. también creo que eso hay que hacerlo. Y, y me parece que, bueno, el tema de la conjetura también creo que es muy importante y me parece otro de los problemas técnicos. El otro día escuchaba algo de Juan Manuel Martínez, ¿no? Que hablaba de que nosotros no hacemos primero un diagnóstico como el médico y luego ya tratamos, ¿no? Sino que nosotros como que tenemos que dejar abierto ese diagnóstico. Y eso me parece un problema técnico también para pensar, porque ese impasse entre dejar abierta la textualidad y no tener una conjetura fija, pero a la vez la dirección de la cura se tiene que basar en esa conjetura. O sea, no puede haber dirección de la cura sin un punto de partida, una lectura, como decíamos, ¿no? De ese caso. Entonces, es como un movimiento de entrada y salida que tenemos que tener ahí como siempre un pie dentro y un pie fuera. Yo siempre digo como no encariñarnos de nuestra hipótesis, vamos a decir, ¿no? Como, bueno, esto lo he pensado, me sirve para dar unos primeros movimientos y al hilo de lo que comentabais, veo esos movimientos que generan, ¿no? Que generan en las siguientes sesiones y entonces veo si la tengo que volver a repensar, a abrir, a añadir, a investigar, a construir. Es como que no son movimientos cronológicos donde uno siempre va hacia adelante, ¿no? Si tenemos que estar dispuestos a estar al principio y al final, vamos a decir, constantemente, ¿no? Y me parece un problema importante eso a nivel de técnica, ¿no? Mm. bueno, Sí, como nosotros sí. no diagnosticamos desde un punto de vista de la clínica, vamos a decirlo así, de la mirada, como estaría presente en un manual de CM5 o de la OMS, en cierto modo, claro, el diagnóstico psicoanalítico se da en el dispositivo, en transferencia, diríamos, ¿no? O sea, no hay un diagnóstico en el sentido, puede haberlo como psicólogo, como profesional de la salud, uno puede decir, aquí hay un trastorno de personalidad borderline, del clúster, no sé cuánto, y eso, uno puede saber eso. Creo que no se refería tanto al diagnóstico en ese sentido, sino al diagnóstico del sujeto, vamos a decir, de le pasa esto, ¿no? Como, Eso no está de entrada, pero efectivamente que no esté de entrada no significa que no sea un ejercicio permanente que hay que estar haciendo. Incluso, no sé si están de acuerdo con esto, yo creo que uno no diagnostica, sino que uno está permanentemente diagnosticando. Ujú, En ujú, sentido clásico, si se trata de una neurosis o no, ujú, eh, todo un tema el tema de las estructuras clínicas. Pero bueno, no solo en ese sentido, sino el diagnóstico fundamental de lo que podríamos decir la posición de sujeto. ujú, Algo ujú. que uno va haciendo a lo largo de todo el proceso y siempre a posteriori uno va viendo si esa hipótesis tiene o no se sostiene.
Pero claro, hay que tener mucho cuidado con lo que uno dice, digamos, en este sentido, porque uno dice, los psicoanalistas a veces se generan estas caricaturas, ¿no? No diagnosticamos o diagnosticamos al final porque el sentido es retroactivo. Y eso, nuevamente, también nos puede llevar a una clínica laxa, ¿sí? Donde la dirección de la cura, las conjeturas no están presentes y medio como que escucho nomás y me entrego al fenómeno, al devenir, y me Yo parece que creo que no. este tema es un tema que quizás, tal vez el año que viene, le podamos dedicar un tiempo de investigación serio, que es el tema del diagnóstico, y es el tema del diagnóstico barra el saber Mm, que tiene el psicoanalista a la hora de llevar un tratamiento, ¿no? Porque yo, la verdad, esto es algo que a mí me falta investigarlo muchísimo, no lo tengo para nada resuelto, pero siento a medida que va pasando mi vida como psicoanalista, que a veces los diagnósticos clásicos de estructura, especialmente al interior de la neurosis, histeria, obsesión, etcétera, no cambian mucho, quiero decir, el modo en que yo luego encaro las prácticas. Y de Ujú. hecho siento muchas veces que los conocimientos que tengo en torno a determinado tipo de figuras clásicas de la histeria, la figura de la otra, la figura del soy insatisfecho, muchas veces obstaculizan o orientan quizás esa disposición de apertura, de atención flotante, etcétera, y establecer conjeturas más particulares para ese caso, la vuelven borrosa. Es un tema muy delicado. Y lo que mm, significa pensar también lo que es el diagnóstico para nosotros, que es un diagnóstico en transferencia. Lo que estamos diciendo es un juego. Por lo cual, lo que se diagnostica es ese juego. Pero bueno, este yo creo que es para otro capítulo, chicos, ¿no? Quizás se lo podemos dedicar a la que viene, tal vez lo podríamos pensar, pero es un recontra tema el del diagnóstico, ¿no? diagnósticos en algún punto son lecturas de, vamos a decirlo así, producciones culturales de subjetividad, digamos, ¿no? Cuando Freud, por ejemplo, diagnostica sobre la más generalizada degradación de la vida amorosa y plantea que el hombre allí donde ama no desea y donde desea no ama, ¿se acuerdan? Esto de que, bueno, me Ujú. caso señora linda para tener hijos, armar la institución burguesa, y la amante es medio como la salvaje, digamos, ¿no? Y esa decisión de la vida psíquica funciona muy bien en la construcción de modernidad del hombre hegemónico heterosexual burgués europeo, digamos, ¿no? Mm, Y entra muy bien en esa neurosis. Pero mm, obviamente, cursos de producción de subjetividad, uno siempre está atrasado. Incluso Freud decía, los literatos van antes que nosotros en esto, ¿no? mm. Entonces, claro, a veces uno trabaja con teorías de subjetividad que más eclipsan, ¿no? En el sentido de que tú lo decías, obturan la escucha más que favorecen. Igual está bueno tenerlas, porque de tanto en cuanto orientan o permiten introducir alguna conjetura. Me parece que no habría que desestimar la investigación de estas cosas, No, pero claro, no, no, no. tomarlo con mucho cuidado, justamente porque si no uno hace calzar, digamos, el monito en el molde, digamos, ¿no? Como estas figuritas donde tú tienes que ponerla, ah, era histeria, entonces ya una vez que entra ya es todo histeria y es todo. Sí, Ujú. especialmente porque yo, por ejemplo, cuando yo he dado clases de psicopatología en la universidad durante más de 10 años, y realmente el deslizamiento, la orientación termina siendo muy, muy médica, en el sentido de que el diagnóstico es algo que recae sobre la persona, incluso la estructura como si fuese una especie de, no sé cómo llamarlo, de aparato interior, digamos. Incluso, Ontología. incluso, incluso como, sí, 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 claro, exactamente una ontologización de la estructura, ¿no? Incluso como si fuese algo interior, una especie de sustituto del aparato psíquico un poquito más ayornado del año 50, o sea, ayornado de hace 75 años, ¿no? Bueno, hay algo ahí mucho para revisar al respecto. Bueno, chicos, hemos estado increíblemente 2 horas conversando. Pasó rapidísimo. Así yo con Valium y todo en mi haber. Estoy 2 horas conversando sobre técnica. Bueno, ¿algo más que quieran mencionar, que quieran agregar sobre lo que se viene? Yo solo te quería comentar una cosa que al hilo de lo que decíamos de la interpretación, nada, porque me quedado ahí como pendiente de comentarlo. Em, creo que no es incompatible, ¿no? Que nosotros
construyamos nuevas narrativas y que vayamos a estar dentro de esa nueva narrativa que se forja, porque es efectivamente creo que es totalmente inevitable, ¿no? Como decir, no, nosotros no hemos tenido nada que ver de cómo sale este paciente mirando el mundo, vamos a decir, de mi consultorio. Yo solo le he hecho que caigan los sentidos y no he puesto nada más, ¿no? Creo que eso no es factible, pero creo que lo que no somos muy dueños es de, nosotros hacemos ese movimiento de quitar el sentido, pero no somos tan dueños, no deberíamos, de la nueva combinación, ¿no? Es decir, el neurótico siempre va a tender a dar sentido, ¿no? O sea, en el segundo que se lo estás quitando, ya va a empezar a construir otro, vamos a decir, ¿no? Es como inmediato. Pero creo que la cuestión es eso, que no seamos tan dueños de la narrativa, vamos a decir, que vamos a participar de ella, pero como si pudiéramos decir, vamos a participar, pero no deberíamos de saber cómo, ¿sabes? No deberíamos de saber cómo hemos participado para que no sea tan direccional, vamos a decir. Ujú, ujú, ujú. Entiendo, sí, sí. ¿Saben ustedes la película de Los Simpson a propósito de los cambios de sentido? Cuando llega como el fin del mundo, todos los que estaban en la iglesia se van al bar de Moe y los que estaban en el bar de Moe tomando se van a la iglesia. Pero en vez de... no, no, eh, Y es algo que también cuando se ve mucho que en las interpretaciones muchas veces es algo que, vamos, yo lo veo, yo creo que me ha pasado y también lo he visto en las supervisiones, cuando se ve, este paciente tiene este sentido, vamos a decir, no tiene esta lógica, se intenta ir justo a lo que decía Rodri, ¿no? A lo antagónico, como que se lo tengo que traer lo contrario, vamos a decir, ¿no? Y entonces ahí efectivamente es como, no tenemos que ir al antónimo, ¿no? Necesariamente, sino dejarlo, conseguir una apertura y ver qué cae en ella, ¿no? Oigan, queridos, bueno, de mi parte yo quiero agregar una cosa ya más relativa a esta experiencia, ¿no? Primero que nada, gracias por invitarme, por considerarme y qué rico poder trabajar con colegas en su gran mayoría que podríamos llamar que nos ligan relaciones de amistad, de cariño, de respeto por el trabajo del otro, por fuera de cualquier, digamos, plataforma institucional previa, ¿cierto? Y eso para mí tiene valor como espacio de trabajo y creo que también tiene una gracia para quienes se animen a trabajar con nosotros, ¿no? Que es que van a encontrar como analistas apasionados, digamos, con lo que están transmitiendo. Yo creo que no equivocarme en esto, que Julia, Bruno, Jorge, Mati, eh, no recuerdo quiénes más están, creo que Bruno, si tú me recuerdas Está acá. Emi Exposto, Tommy Pal, Elena Cenicero Bravo, Mauri, bueno, somos 8 o 9, Débora Tajer. Deborah Tajer, imagínate, que también la conozco, son personas muy apasionadas por transmitir el psicoanálisis, leerlo, escribir, atender. Agustina Silvestri, perdón, me estoy acordando ahí en el momento. Buenísimo, entonces eso se agradece, porque aquí no es como, bueno, me toca un año más lectivo, tengo que ir a dar la cátedra de... ¿no? Entonces, yo creo que se transmite de un lugar distinto cuando se está así, ¿no? Bueno, bueno. Sí, chicos, yo realmente estoy súper contento, estoy muy contento con la elección de haber armado este espacio con ustedes. Me pone hiper contento, les tengo mucho cariño, mucho aprecio. Me gustaría mucho verlos personalmente, muchísimo. Ojalá que podamos hacerlo más seguido. Pero por lo pronto que tengamos este contacto por estas vías y que podamos conversar. Bueno, para los que no saben, Julia está en España, Rodri está en Chile, yo estoy acá en Buenos Aires y estamos acá teniendo esta charla tan cercana, tan íntima que yo la siento. Así que estoy nada, súper contento, súper entusiasmado con el proyecto, que creo que va a estar buenísimo. Metámosle pila este mes, antes de que arranque, a ver si sumamos gente. Y bueno, y después iremos pensando a ver si la cosa funciona y si la cosa marcha. ¿Qué podemos armar para el año que viene? Es un proyecto, o sea, el espíritu es tratar de mantenerlo y, bueno, andar produciendo justamente este tipo de transmisión del psicoanálisis
más vinculado en la amistad, en compartir las pasiones, en compartir la buena onda, los vínculos, los intereses. Así que, bueno, nada, mil gracias. Y discúlpenme la demora hoy, los minutitos que llegué tarde. Discúlpenme mucho Descuida. por eso. Bueno, Gracias les mucho mando un y abrazo muy grande, muy grande. Un placer, Julia, Bruno, abrazos para allá. agradezco mucho y bueno, es un gusto además no solo espacio de transmisión, sino de poder pensar, ¿no? Que creo que es lo que falta. Y una cosa es transmitirlo y otra cosa es poder pensarlo en conjunto. Bueno, Un placer. chicos, lo Vaya mejor. bien. Beso grande, hermoso sábado que tengan. Chao. Estamos hablando.